Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 16, 8 de la noche. Un verdadero privilegio poder contar con ustedes en este momento y, como siempre digo, cambiar impresiones sobre lo que está sucediendo en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos, y las cosas que nos están atañando, las cosas que de alguna manera u otra estamos correlacionados con ellas. El tema que tengo hoy lo voy a tocar en tres, cuatro punticos rápidos para no hacer larga la velada. Evidentemente, estamos cerrando la semana. Mañana vamos a comenzar una nueva expectativa de lo que está sucediendo. Y para nosotros es muy importante tener claro esto que está sucediendo. Estamos al borde de las elecciones de medio término. Noviembre va a ser un indicativo total de cómo va a quedar reestructurado el gobierno, si va a estar dividido en las dos facciones o vamos a tener una sola línea para ir adelante en nuestros principios, en nuestros pensamientos futuros, en nuestros ideales, en la tranquilidad económica y espiritual de nuestra familia. Digo todo esto porque es importantísimo tener claro que estamos peleando contra un ente que tiene toda la maldad, que tiene toda la intención de perjudicar la simiente de los Estados Unidos. Y nosotros estamos aquí, y nosotros estamos integrados, y nosotros nos hemos convertido en ciudadanos de esta nación o estamos en el tránsito hacia ello. Y si usted no lo ha pensado y usted es residente legal, usted tiene la posibilidad de dar un paso adelante. Eso sí, recuerde que para estar en esta nación y tener los beneficios del legado de los padres fundadores, de la intención, de la pureza de esta nación, digo pureza, ni el pensamiento de los padres fundadores, porque evidentemente la pureza, ustedes saben, pero sí. Y usted está en ese tránsito, yo le convido a usted que si le falta ideal para eso, piénselo. Dele un paso adelante a usted porque usted va a proteger a su familia. Importante del paso, convencido de que este es su futuro, de que hay que integrarse y hay que amar esta nación. Importante. Pero bueno, en cuanto a las elecciones, el punto sería los demócratas o los demócratas. ¿Qué están buscando en este momento? ¿Cuál es la intención de ellos? ¿Qué armas tienen para hacerlo? Es un momento importante que usted reflexione y que esto que estamos hablando aquí no se quede aquí. Compártalo con sus familiares, compártalo con sus amigos, téngalo a la mano porque el mensaje lleva a que todo el mundo reflexione sobre la importancia, disculpe la palabra, de que estamos contra la pared, que nuestro futuro está tildando de ese momento. Y todos los momentos de elecciones vamos a estar contra ese punto. El mal no duerme. El mal está activo. El mal está detrás de nosotros. Y si nosotros no abrimos los ojos, y si nosotros no reaccionamos, y si nosotros no ponemos un pie adelante, estamos mandados a recoger. Y está mandada a recoger su familia. Así que creo que lo importante en este caso es tener la claridad de lo que debemos hacer. Cuando digo qué buscan los demócratas, pulverizarnos, porque el otrora Partido Demócrata, hoy el Partido de los Demócratas Comunistas asquerosos, tienen una agenda y han arrastrado
a todas las personas de buena fe, buenas intenciones, de tradiciones que estaban en el Partido Republicano, aunque hay que subrayar siempre de tendencia izquierdista, eso fue borrado del mapa. Estos nuevos dirigentes del Partido Demócrata tienen la intención de pulverizar la simiente de los Estados Unidos. En el programa que hicimos el pasado viernes con Manny García, se hablaron de puntos importantes, de la misma interrogación que él tiene en su mente, de su preocupación, de que estas elecciones, y muchas personas lo dan por descontado, que las vamos a ganar de punta a punta. Yo no soy tan optimista, pero siguiendo el lineamiento de ese programa con Manny, créame, la realidad es que lo que estamos peor en las elecciones siguientes. Porque estos tipos no duermen, estos degenerados no descansan y siempre su maquinaria está activa. ¿Qué es lo que nosotros adolecemos? Nosotros, por alguna razón, no tenemos ese mismo vanguardismo. Nosotros somos como el Alcacerse. Te pone el Alcacerse y se va. Nosotros somos así. Y en momentos de tensión salimos, banderas en la calle, hacemos esto. Y hay mucha gente que se mantiene activa y hay que aplaudirlo. Pero hay la mayoría que tiene que regresar al status quo, que hay que trabajar porque a todos nos falta un quarter para reunir el dólar y pagar las obligaciones que tenemos, pero los otros tienen recursos, están financiados por maldad, están financiados por entes que ponen dinero para causar ese daño. Y nosotros no contamos con eso, porque nosotros somos individualistas y ellos trabajan en masa. Si no, fíjense, cada vez que hay una manifestación y nosotros a veces vamos, a veces no vamos, estamos cansados, el fin de semana vámonos para la playa porque hay buen tiempo. Y saben que nosotros estamos transitando un mal tiempo y nosotros tenemos que prepararnos para esa literal guerra filosófica con estos degenerados. Todas las personas que han venido a esta nación, la gran mayoría, vienen huyéndole a lo que está sucediendo en sus países. El tentáculo comunista, socialista, asqueroso está. Y se están dando pasos para mejorarlo, sí, pero me parece que es un poco tarde para lo que estamos enfrentando en 2, 3, 4 meses. El problema está aquí, amigos míos, que estas mismas personas, que usted los conoce, que vienen huyéndole al comunismo, que vienen huyéndole a la situación económica, que vienen huyéndole de un sinnúmero de situaciones, aquí, cuando llegan, se dejan arrastrar por el canto de sirena de los demócratas, que les ofrecen, que le dicen, y que le dan. Y entonces causan que llegan parásitos que viven de chupópteros, esa sería la palabra, del sistema. Están esperando a que les caiga del cielo todos los beneficios de esta nación. Y vienen con esa intención, no vienen con intención de asimilarse, vienen a ver qué es lo que se resuelve en esta nación. El resolver, acuérdense, hace unos años ya hay medidas, hay cosas que se están controlando, pero había el famoso turismo maternal. Personas que venían, mujeres que venían aquí, daban a luz, tenían un niño, una niña, ciudadana de Estados Unidos y se iban. Entonces, la maldad está en la mente, porque se le inyectaron, ve a los Estados Unidos y adelante. Digo todo esto porque hay que sincronizar todas estas cosas, porque estoy hablando de las elecciones de medio término.
tienen la penetración musulmana. Esto no ha parado, esto no ha parado. Y si no, véanlo, la cantidad de candidatos que están ahí. Fíjense lo que ha sucedido en España o en Europa. Es incontrolable. En Inglaterra es incontrolable la situación con los musulmanes ahí. Yo me pregunto, porque entre el Oriente, ¿verdad? Donde están todos esos enclaves musulmanes, a la velocidad que van, esto va a ser también un enclave musulmán. Estamos en tinta. Pero la pregunta mía es, si ellos salen de sus países porque el suyo está medio mal, aún con los recursos, con petróleo, con lo que sea, fíjense en Venezuela, y no se mudan para otros países donde hay un mejor, de ese mismo, donde tienen su religión, donde tienen sus costumbres, los que son ayectos a ese modo de vida, y no se van para otros países, no se van para esos países, sino que vienen acá. Y vienen entonces con su mentalidad. Y ellos tienen sus creencias religiosas, Alá, y nos las quieren imponer a nosotros, que en este medio hay el que cree y el que no cree, el que se siente motivado por las costumbres de este hemisferio, de nuestro sistema, de nuestra educación, y vienen satélites de afuera a imponernos a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues estamos muy jodidos, mis amigos, porque nosotros no actuamos, nosotros no exigimos. Entonces, tenemos dos, tres, cuatro lumbreras que están trabajando, que están cerrando el término, que están tratando de controlar el vicio que hemos heredado de las políticas fallidas de los demócratas. Demócratas, elecciones de medio término, y nosotros vamos a ir a votar por esta gente otra vez. Digo, los que vayan a ir a votar, yo estoy seguro que yo no voy a votar ni por error, ni por error. Por más ovejita que se me presente un candidato, por más que me esté diciendo que no son izquierdistas, que no son comunistas, pero revise, revise no solamente los candidatos que nosotros tenemos aquí en nuestro estado, en nuestro condado, en los condados de al lado, véanlo, búsquenlo. Estamos en las elecciones para el gobernador. ¿Quién ofrece la mejor plataforma? Olvídense, y no voy a hacer un anatema en esto, no, 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 no. Olvídense de que Trump esté patrocinando a alguien. Usted no puede ser oveja que sigue al ovejero, al perro ovejero, al hombre ovejero. Usted tiene que tener razonamiento propio para ver sus intereses, dónde están. Los míos en este momento, y no estoy haciendo propaganda política, es el de Biden. A mí me suena y yo voy a votar por él. El que me suene y que vote por él no es garantía de lo que vaya a salir, pero depende de que usted haga el análisis, no solamente porque lo endose Trump, sino porque usted va a endosar a una persona por convicciones propias, sino no es usted el individuo de que usted es la persona que decide. Importante, reitero, lo que va a suceder en las elecciones de medio tiempo depende de usted. No depende de Chicho Cojo, ni María, ni Eduardo. No, 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 no. Depende de usted. Y usted va a votar por su familia. No va a votar por un candidato. Usted va a votar por sus intereses. Usted va a ir de verdad comprometido con el ideal suyo,
Y eso es a través de un candidato, el que usted decida, el que usted analice, el que usted esté convencido que hay que ir, pero hay que ir a votar. Y para los republicanos, tienen la oportunidad ahora de las primarias. Decidan quién va a ir a la boleta de noviembre. Uno de los puntos más importantes que la gente muchas veces descarta son los jueces. Y los jueces tenemos que otra vez, les digo, abrir los ojos, porque son los que van a representar la autoridad, la ley. Y si seguimos poniendo los que hemos heredado de este degenerado, y no me canso de decirlo, porque él en sus 8 años de gobierno y los 4 años siguientes, él es el que gobernó. No lo ponga en duda. Biden era un títere en manos del titiritero. Es importante que abramos los ojos. Si no abrimos los ojos, estamos mal. Y recuerden el título del programa. ¿Qué están buscando los demócratas? Destruirlo a usted, destruir a su familia, destruir el legado de los padres fundadores, crear una nueva sociedad. Ustedes vienen de sistemas comunistas o socialistas. Venezuela, con sus partidos que eran de izquierda, social democracia. Eso no existe. Social comunismo, que si los dejas avanzar, terminan destruyendo a una nación. Hello, Venezuela. Hello, Nicaragua. Y por ahí para allá muchísimos hello. Si usted no abre los ojos y decide dar un paso en defensa, le repito, de su familia, suya, del legado suyo al futuro de su familia, no venga a quejarse después. Los demócratas tienen una agenda y una agenda bien, bien estructurada. Maldad, odio, racismo, wokismo y todas las cosas que terminan en "-". Usted se lo puede imaginar. Cuando hablamos de esas armas, una que está haciendo mella en este momento es lo del trabajo de AI, que hay que aplaudirlo, que ese es su trabajo, que en ningún momento fue creado para satisfacer a las personas ilegales, fue creado para satisfacer y para protegerlo a usted, ciudadano de los Estados Unidos o residente legal. No es para gente que viene a delinquir. Muchas personas llegaron aquí con procedimientos que no estaban dentro de la ley, pero lograron, de acuerdo a los beneficios que estaban dando en aquel momento, el sistema. Pero una de las causas que hay en este momento que están batallando y que la están restregando constantemente son las exportaciones. Y hay cantidad de muchachos jóvenes que están deplorando las acciones de AI, que diciendo que son unos malditos, que les escupen en la cara y les dicen que eso es un acto de inhumanidad. Claro, sacar a una persona con familia, de cualquier parte, y digo, voy a repetir esta palabra, de cualquier parte, porque me voy a referir a eso, pero eso es malo. Aquí en nuestro entorno, Obama deportó, y yo no vi a esos muchachos hablando de eso. Obama fue este asqueroso, fue el que creó lo de las jaulas aquellas donde metían, ustedes lo saben. Ahora voy a venir en nuestros lugares, nuestros países, especialmente donde yo vengo, yo soy cubano,
pero yo cumplí los 6 años de edad en Venezuela, mi vida, yo soy ciudadano de Venezuela, mis hijos todos son venezolanos, la esposa, todos son venezolanos. Y resulta ser que quizás los últimos gente, los últimos 10 años atrás, o con este caso del chavismo, eso no sé, y no sé si se veía o no, no estaba allá, pero en mi edad de estar allá, yo recuerdo, y no me digan que no fue verdad, que habían en las plazas públicas, estaba la Guardia Nacional, en las empresas, estaba la Guardia Nacional y llegaban en autobuses. Aquí lo vemos, llegáis, autobús. Y allá en Venezuela, la Guardia Nacional paraba gente en la calle, se montaba en los autobuses colectivos y ustedes se recuerdan cómo era la Guardia Nacional en Venezuela, que era algo elitesco, era algo de prestigio. Y ellos andaban con lo que llamaban la peinilla, que era una especie de machete, una cosa elegante. Pero con esa peinilla, como le decían allá, o como se le dice allá, le daban palo de todos los colores a los colombianos. No me digan que no es verdad. Y a punta de eso, de esa penilla, a punta de planazos, no era que los agarraban aquí como ahí se le tiraban porque le ponían oposición. No, 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 no. Allá era, desde que cogían a un venezolano, era odio. Era algo de venezolanidad, defender a la nación de gente que estaban llegando. En aquella época, hablar de un colombiano, allá, no me digan que no es verdad, era, mejor no digo la palabra, a punta de planazos, de peinillazos, los montaban en los autobuses y los tiraban de nuevo para Colombia. Ellos regresaban todos otra vez por no eran los caminos verdes. Y a las 2 o 3 semanas estaban en cada una de las ciudades donde tenían familias, recursos, casas, toda esa cuestión. Así que a mí no me vengan a echar el cuento de que lo que está haciendo ICE sea malo. Humanitariamente, pues todo el mundo tiene derecho a emigrar, a ir a donde conseguir un mejor modo de vida. Pero eso no justifica la ilegalidad, no justifica ser delincuente de las leyes de una nación. Así que así se lo digo, defender nuestro entorno contra esos cernícaros que están hablando, y esa es la agenda de estos individuos. En estos 4 meses, 3 meses que nos quedan a las elecciones, ustedes van a ver la virulencia con la cual estos degenerados van a actuar. Con esa virulencia tenemos que enfrentar, y con esa virulencia nosotros deberíamos responder. Las elecciones de medio término son fundamentales. Si usted no, usted pierde. Y si usted pierde, pierde su familia. ¿Quiere usted tener eso en su espalda? Y como les dije hace un momento, los demócratas tienen una agenda. Ya les comenté los candidatos, ya les comenté las intenciones. Ya les intenté explicar la situación de los musulmanes, porque quien le abrió el camino para que los musulmanes vinieran a galope con su agenda, la vía fue este cernícaro otra vez, esta rata que se postró. Otro de los puntos principales de ello es seguir escalando para penetrar la Corte Suprema. Por eso les dije hace un momento, importantísimo las elecciones de los jueces
porque aunque de todas maneras la Corte Suprema no la decidimos nosotros, la decide ¿quién? El- la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, y si nosotros estamos enviando allá estúpidamente a socialistas, comunistas, la Corte cambiará. Yo, dentro de unos años, no voy a estar aquí. Pero usted sí, su familia garantizado que sí. Y si usted, vuelvo al punto, si usted no reacciona, nadie va a reaccionar por usted. Aquí no estamos defendiendo a los Estados Unidos porque, no, no, no. Estamos defendiendo a los Estados Unidos para que no caigan en ese veneno. Pero recuerde siempre, usted está defendiendo sus intereses y el de su familia. Señores, todo está en sus manos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Este es AFN TV, American Freedom Network TV, y este programa también está siendo retransmitido a través de AFN Radio. Es un esfuerzo non-profit, aquí no se cobra nada por esto, pero es mantener la antorcha de la información, de la libertad, de los problemas que estamos enfrentando. Les deseo lo mejor en la próxima semana. Les deseo que reflexionen y les deseo que tengan luz de entendimiento, una feliz semana, una prosperidad continua. Deje de escuchar de que estén hablando mal de Trump, porque esa es su agenda. Que Dios siga dándole bendiciones a toda la humanidad, inclusive a los que no queremos, pero Dios, Él sabe cómo maniobrar esas cosas. Nosotros no tenemos esa capacidad para hablar de eso. Que Dios nos siga bendiciendo a todos nosotros. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Los espero. Por favor, compartan. AFN es el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. AFN es el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. ¡Libertad! El legado resiste. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the
softly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say